Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Qué bueno estar un domingo más juntos para estudiar la palabra de Dios, para adorar a Dios y para estar juntos como iglesia. Hoy seguimos con nuestra serie de Adviento. De hecho, hoy es la tercera predicación de este tema, lo cual se vuelve interesante porque ya después de este domingo viene Navidad. Y originalmente serían 3 predicaciones. Sin embargo, la última prédica no va a ser exactamente de Adviento, pero el pastor Clifford va a hacer una muy buena exposición de lo que sucedió antes del Adviento y lo que nos toca ahora después que Jesús subió al cielo. Hoy vamos a ver el pasaje que está en Lucas 2, del versículo 25 al versículo 35. Lucas 2, 25 al 35. Pero antes de leerlo, vamos a orar. Amado Dios, gracias por la oportunidad de tener un día más de vida. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, porque la tenemos digital, la tenemos física, la tenemos en idiomas diferentes, en versiones distintas. Y eso es un privilegio, es un tesoro lo que tenemos. Ayúdanos a poder verlo de tal manera, ayúdame a poder exponerlo de tal manera que haga honor a tu palabra y que sea tu palabra explicada, lo que haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos escuchar tu voz y porque todavía tú sigues obrando en cada uno de nosotros. Amén. El título de la prédica es En espera del Mesías. Voy a leer el pasaje. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Como dije, el título de la enseñanza es En espera del Mesías. Para esta temporada se crea expectativa. Hay mucha gente que empieza el año y dice ya cuánto tiempo falta para Navidad. Y de hecho, cuando se acerca la fecha, comienza el conteo regresivo, ¿no? Se acerca Navidad. Y cómo uno sabe que se siente la espera, porque eso, se comienzan a ver comerciales de televisión, comerciales en redes sociales. La gente comienza a pintar sus casas, a decorar sus casas. Comienzan a verse cosas que hacen evidente de que algo viene, de que algo va a pasar. La gente se está preparando para una celebración. Y de hecho, se han vuelto tan tradicionales al punto de que si alguien no ve eso en una casa, puede pensar: es que esa gente no está celebrando la Navidad, esa gente no está esperando eso. O sea, se ha vuelto tan común que eso es lo que suele pensarse en la mente de cualquier persona común, que puede pensar: no hay esto, ese no lo está esperando. Entonces, eso se ha vuelto marca de la espera. Y todo el mundo espera algo, todo el mundo espera a alguien, espera eventos. Yo les he comentado en otro momento de que a mí me encanta mucho los deportes, en especial el fútbol. Y algo que esperan los que son fanáticos del fútbol es que cada 4 años hay un mundial. Y cuando se acerca el tiempo del mundial, que las eliminatorias vienen y se están acabando, al que le gusta eso, sabe que se prepara porque está el álbum de figuritas, que sí, sabe las noticias de quién va, la lista de los jugadores que van a ir. Y si alguien que me dijera a mí: yo también estoy esperando el mundial, y yo me di cuenta que no conoce nada de lo que uno normalmente esperaría, yo diría: en verdad tú no lo estás esperando, porque a ti te da igual el fútbol o no tienes idea de lo que está pasando. Si lo estuvieras esperando, estarías ansioso y estarías pendiente de lo mínimo, porque tú quieres que esa fecha llegue, y cuando llega hay alegría.
Pero otros esperan la Navidad, algunos esperan su cumpleaños, otros esperan algún otro tipo de evento. El punto es que cuando se crea esa expectativa y usted conoce a alguien más que le espera, usted se da cuenta, tú también lo estás esperando, porque hay rasgos que nos identifican y que nos van a hacer ver que hay algo en común en esa espera. Vamos a ver hoy algo que sucedió en ese tiempo en cuanto a cómo se debe ver a alguien que espera. Hace 2 domingos mencionamos acerca del periodo de 400 años que vivió Israel después del profeta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, pero fue también el último profeta. Ese profeta vino después de que Israel regresa de Babilonia. Viene Malaquías, profetiza, Israel estaba mal. Y después de Malaquías hubo 400 años sin que hubiese un profeta de Dios. En esos 400 años, Israel pasó de ser un estado libre a volver a ser dominado. Si han escuchado la historia de Alejandro Magno, eso fue real. Alejandro Magno existió y conquistó muchos pueblos, entre esos Israel, el imperio griego. Luego Alejandro Magno muere, el reino se divide y comienzan a reinar los secuaces de él, algunos hijos de él y otros secuaces, que se dividió el reino, y Israel siguió estando bajo dominio. Luego surge el imperio romano, más fuerte que el imperio griego, y sigue estando Israel bajo dominio. En todo ese tiempo no hay profeta de Dios. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Ya habíamos mencionado que fue en ese tiempo donde surgen las sectas de los fariseos y los saduceos. Eso no empezó cuando Jesús llegó. Eso empezó en ese tiempo que no había, como quien dice, dirección. Pero aparte de los fariseos y los saduceos, que buscaban dar un poco de orden espiritual, surgieron personas que buscaban defender al Estado de Israel como, políticamente hablando, como los jueces. Ustedes, si han visto o en algún momento han tenido alguna Biblia católica romana, han visto que hay un libro que se llama Macabeos. Hay 2 libros de Macabeos. Bueno, esos son libros históricos. No están en la Biblia porque no son inspirados, pero lo que dicen son información real. Ahora, los macabeos, ¿quiénes fueron? Fueron guerrilleros, por ponerlo en un sentido, los FARC de los israelitas, que fueron a pelear por la liberación de Israel. Y de hecho fueron los macabeos los que en un momento dado sacaron a un rey griego del templo de Israel que estaba haciendo sacrificios paganos, y ahí fue cuando se inauguró la celebración del Hanukkah, que hoy celebran los judíos. Fue con los macabeos, gracias a lo que Judas Macabeo logró en esa revuelta. Pero aparte de los macabeos había otras guerrillas, los celotes, por ejemplo. Uno de los discípulos de Jesús, Simón, era un celote. Era uno de esos que buscaba la liberación de Israel por medio de la guerra, por medio de la violencia. Así que en ese tiempo Israel comenzó a sentir la necesidad de un liberador, de una guía. Surgieron los fariseos y los saduceos buscando la guía en lo espiritual bajo las leyes legalistas de ellos. Surgieron los macabeos o los celotes y había más, buscando la manera de encontrar esa salida por medio de la guerra. Y ese panorama sombrío parecía que eso era lo único que esperaba Israel. Pero este pasaje nos recuerda de que no importa cuán sombrío pueda parecer el mundo, siempre Dios tiene un remanente. Y aquí solamente se habla de Simeón. Y Simeón era uno de esos pocos, o diría yo que por ahí tal vez el único del que la Biblia menciona, que estaba esperando realmente lo que todo Israel debía esperar, al Mesías, de la manera como la Biblia lo describe. Simeón no esperaba la liberación de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los macabeos, ni de los celotes. Él esperaba al Mesías. Dice en el versículo 25, esperaba la consolación de Israel. Así que cuando Jesús dice que cuando Él venga, hallará el Hijo de Hombre fe en la tierra, es porque a medida que pasa el tiempo, se sigue viendo lo mismo en nuestro tiempo. Cada vez hay menos personas que esperan realmente al Mesías. Pero podemos tener certeza de que va a haber Simeones cuando Cristo venga. Pueden que sean poquitos o muchos, pero va a haber. Y van a estar ahí por la gracia de Dios. Lo que queremos ver en este texto son
Así como hay características del que espera la Navidad, del que espera un mundial, del que espera un viaje, hay características del que espera al Mesías. Así que vamos a usar a Simeón de ejemplo para ver cómo se ve a alguien que espera al Mesías. En primer lugar, se dice que Simeón era justo. Versículo 25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo. Simeón no era famoso, no era un político, no era de dinero. Era un hombre más de la sociedad. Pero de lo que se sabía de Simeón era que, número uno, era justo. ¿Y qué significa que era justo? ¿Era un juez? No, justo quiere decir que hacía lo bueno, lo que es justo, lo agradable. Es decir, Simeón obedecía a Dios. Seguía los mandatos de Dios. Una persona justa es aquella persona que vive obedeciendo a Dios. Una persona injusta sería lo opuesto, es el que vive en contra de los mandatos de Dios. Mateo 7:23 dice: entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y la palabra iniquidad quiere decir en griego anomos, que es sin ley. Básicamente lo que está diciendo Jesús es: apártense de mí los que vivieron como sin ley, es decir, haciendo lo injusto, no lo que yo digo, porque la palabra de Dios es la justicia. Por tanto, si no obedecemos la palabra de Dios, somos injustos. Al Mesías hay que esperarlo siendo justos, es decir, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él pide que hagamos, de la manera en que Él pide que lo hagamos. Y no importa si no hay más iglesias que lo hacen, no importa si hay más personas que lo hagan, nos toca permanecer fieles en obedecer a Dios siempre. Y aunque el estar físicamente solos en obediencia puede ser difícil, no es excusa. Porque Simeón parecía que físicamente era el único que lo esperaba, pero siguió siendo justo a pesar de todo. Y nunca realmente estamos solos, porque Dios está con los fieles que le obedecen. Ser justo a la vista del mundo puede tener otras características. E inclusive puede que haya líderes sociales o políticos que se le consideren a esta persona es justa. Pero la verdadera definición de alguien justo es quien obedece a Dios, que hace lo que Dios quiere. Hace unos lunes atrás estudiamos en la Confesión de Londres de 1689 y los invitamos a que puedan unirse a esos estudios acerca de las buenas obras. Y mencionaba una reflexión interesante que Sam Waldron decía acerca de cuáles son las buenas obras de los creyentes, en base a lo que dice la palabra. Una buena obra debe cumplir con 4 criterios o conformarse a ellos. Debe ser algo que Dios manda, proceder de un corazón purificado, hacerlo de la manera que Dios dice, y el propósito debe ser la gloria de Dios. Eso es hacer lo justo. Porque los que se mencionan en Mateo 7, 21 al 23, estaban sacando demonios, predicando, haciendo cosas que parecían buenas, pero no eran buenas porque no estaban obedeciendo a Dios, ni de la manera en que Dios quería, y no procedía de un corazón arrepentido, ni mucho menos era para la gloria de Dios. Así que si usted quiere vivir una vida y ser conocido como justo, conozca la palabra de Dios, tenga una relación con el Señor y obedézcalo. Encuentra lo que dice la Biblia, lo entiende, lo confronta. Nuestro siguiente paso debe ser obediencia. Si hace eso, usted está viviendo en justicia. Simeón también era conocido por piadoso. La siguiente palabra que sigue a su descripción en el versículo 25 es piadoso. Y piadoso quiere decir alguien que tenía temor de Dios, reverenciaba a Dios, una persona devota a Dios. Simeón sin duda pasaba tiempo en oración, meditaba en la palabra de Dios. Y no dice que fuera sacerdote o algo similar, pero posiblemente tenía que estar entonces en la sinagoga para escuchar la palabra, porque en ese tiempo no había la facilidad que tenemos hoy de tener Biblia en nuestra casa. Tenían que ir a la sinagoga a ir a escuchar. Así que Simeón iba al templo, escuchaba la lectura, meditaba en ella y oraba. Eso es alguien piadoso, alguien que reconoce la importancia de la palabra de Dios y de la oración. La palabra de Dios nunca estuvo en silencio.
Aunque no había profeta, la palabra de Dios estaba. Y la prueba está en que Simeón siguió escuchando a Dios en medio de esos 400 años, aunque él no vio los 400, pero en medio de ese periodo que vivió él, porque él pudo escuchar a Dios a través de su palabra. Simeón se tuvo que aferrar a la palabra y a la oración para poder vivir la vida que vivía. ¿Qué tanto lees la Biblia? Es necesaria leerla y necesitamos conocerla. No hay mejor lectura que la palabra de Dios. ¿Qué tanto meditas en la Biblia? No es algo común la meditación en la palabra de Dios, porque no es lo mismo leerla que meditarla. Hay que leerla y meditarla. Ahí es donde la palabra comienza a calar en nuestros corazones. Salmos 1 dice, y Salmos 1 habla del que es justo. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. No dice que la lee todo el día, la lee en algún momento, pero medita en ella de día y de noche. El justo se deleita en eso, lo que es piadoso se deleita. Entonces, ¿hay deleite en tu vida al leer la Biblia? ¿Te deleitas en meditar en la palabra de Dios? Los que esperan al Mesías se van a deleitar en leer la palabra, en meditar en ella. Esas son las características que vamos viendo. Van a ser conocidos por obedecer a Dios y por querer pasar tiempo en oración y en la lectura y meditación de la palabra. No podemos vivir una vida piadosa si no leemos la Biblia. Es imposible. Si no oramos, si no meditamos, si no obedecemos, vivir una vida piadosa será imposible. Nuestra espera debe darse mientras vivimos buscando conocer más de Dios y obedeciéndole más. Y Simeón vivía una vida que agradaba a Dios, buscando conocerlo cada vez más. Y era algo notorio, porque Lucas no estaba en Jerusalén. Lucas no era judío. Lucas escribió esto porque investigó. Así lo dice al principio del capítulo, del libro. Por tanto, lo que investigó fue que le dijeron, no, Simeón era justo y piadoso. Eso fue lo que otras personas le dijeron a Lucas de Simeón. Eso es lo que debemos procurar nosotros si realmente esperamos al Mesías. Tercera característica de los que esperan al Mesías es que esperan la consolación de Israel. Es lo que decía ahí. Y aquí aclaro, no estoy hablando de Israel, el Estado de Israel, en país en Asia. No, Israel de Dios, incluye a los cristianos, judíos y gentiles. Esperamos la consolación del pueblo de Dios. Y Simeón esperaba eso. Y el hecho que diga que Simeón esperaba la consolación es porque Simeón sabía que necesitaban consolación, de que no estaban bien. El resto de los judíos iban a decir lo mismo. Estamos claros, Simeón, aquí no estamos en desacuerdo. Estamos claros en que necesitamos un consolador. De hecho, por eso están los celotes, los fariseos, los saduceos, los macabeos. Y Simeón dice, no, yo estoy claro que también lo necesitamos. Pero yo espero esa verdadera consolación que ninguno de ellos puede dar. Y esa consolación fue anunciada mucho tiempo atrás. Y no fue con Malaquías, ni con Jeremías, ni con David. Fue en el Edén. Jeremías 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú en el talón. ¿Sabe cuánto tiempo más o menos había pasado desde que Dios dijo esas palabras hasta Simeón? Más o menos 4.000 años. No, han pasado 2.000 y algo desde que Jesús dijo que iba a volver. Yo no sé si va a pasar 4.000 de nuevo. Pero ¿y si van a pasar 4.000? ¿Qué pasa si? Yo no sé el día ni la hora, nadie lo sabe. No hay que sacar cálculo de que si el 7, que el 6... No se ponga a hacer eso. Pero ¿y si fueran 4.000? ¿Se desiste a esperar? Pues ya para qué voy a esperar. Faltan 2.000 años más, no voy a ver eso. No sabemos cuándo. Y Simeón tampoco sabía cuándo. Después que dice que se le reveló. Pero su espera empezó antes de saber que eso vendría. Y a pesar de que cada vez menos gente esperaba, a pesar de que cada vez hay más gente que no espera la consolación o que le esperan de una manera diferente,
Porque hoy entonces muchos que dicen esperar al Mesías, realmente esperan esa consolación en un líder religioso, en un presidente, en un líder social, un líder económico. No, ellos no pueden darle la consolación que el pueblo de Dios necesita. El pueblo de Dios necesita consolación. Nosotros necesitamos consolación. Por eso Jesús dice en Apocalipsis que va a enjugar toda lágrima. Y no eran lágrimas de alegría, son lágrimas de tristeza, de dolor, porque hay sufrimiento. Alguien que me diga que nunca ha sufrido en esta vida, yo sé que es mentira. Todos sufrimos, hasta los bebés sufren. Cosas pequeñas, pero sufren. Este mundo tiene dolor, este mundo tiene sufrimiento, Jesús lo dijo. En este mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo estoy con ustedes. Y no solo eso, yo vengo y cuando regrese, yo voy a enjugar sus lágrimas. Entonces, esa consolación solamente la puede dar Jesús, nadie más. Ningún presidente, ningún diputado, ningún representante, ningún líder de ningún tipo. Solo Jesús. Y nosotros debemos esperar esa consolación. La pregunta es, ¿esperas esa consolación? ¿Estás esperando que Cristo venga? ¿Estás esperando, Señor, yo quiero que vengas? Yo quiero que ya tú vengas y que acabes con la maldad y con la injusticia y con lo que está pasando. Simeón anhelaba eso. Y parece que no había nadie más en ese momento que lo entendía. Pero él seguía esperando. Alguien escribió un poema, una historia de Simeón. Y él decía que se lo imaginaba yendo todos los días al templo. Todos los días al templo. Tal vez algún día lo vea. Hasta que se le revela que le dice que lo iba a conocer. Y dice, algún día lo veré. Algún día lo veré. Y bueno, a él se le dijo que lo iba a ver. Pero aún si no, él podía morir con la esperanza. Y aún si morimos sin ver al Mesías volver, podemos tener la confianza de que no morimos en una esperanza incierta, sino una esperanza con seguridad. No sé cuánto tiempo falte, ni tampoco voy a intentar decirle una fecha porque no puedo y terminaría haciendo el ridículo. No se ponga a calcular eso tampoco. Pero lo que tiene que tener seguridad es que Él va a volver, porque Él cumple su palabra siempre. No se canse de esperar. Muchos israelitas prefirieron dejar de esperar y tomar la justicia por sus manos. ¿Sabes qué? Yo voy a empezar mi secta. Los fariseos, los saduceos. ¿Sabes qué? Yo voy a pelear. Los celotes, los macabeos. Pero Simeón decidió esperar. Decidió esperar en el Mesías. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace usted? La iglesia espera la consolación del pueblo de Dios. La iglesia espera que Cristo venga. La iglesia espera al Mesías. La siguiente característica es que Simeón tenía el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y es importante porque no puede ser justo, piadoso, esperar la consolación de Israel, de su pueblo, si no tienes al Espíritu Santo. Es imposible. Gálatas 4:6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. ¿Y quiénes son los hijos? Los que han creído en Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados. No todos son hijos de Dios. Entendamos eso. No nacemos hijos de Dios. Muchos son hijos del diablo. Tú pasas a ser hijo de Dios cuando crees en Cristo y te arrepientes. Entonces, si has creído, si te has arrepentido de tus pecados, eres un hijo de Dios y tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, entonces puedes ser justo, piadoso y esperar la consolación de Israel. Debería verse la justicia, la piedad y esa esperanza en tu vida. Tener al Espíritu Santo es sinónimo de creer el mensaje de salvación. En el pasado el mensaje era el mismo. Se esperaba a Cristo en ese tiempo para que llegara a efectuar la primera parte de la salvación. Y hoy seguimos igual, esperando que Cristo cumpla lo otro que prometió, que es volver. Pero notemos algo. Los que tienen el Espíritu Santo tienen su esperanza puesta en Cristo. Los que tienen al Espíritu Santo tienen su esperanza puesta en Cristo. No hay nadie más. Las elecciones de Panamá para el próximo periodo dan miedo. Pero mi esperanza no está ahí. Y la de ninguno de ustedes, si han creído, debe estar ahí tampoco. ¿En qué o en quién tienes más puesta tu esperanza? ¿Qué es lo que más esperas para la consolación que sientes que necesitas? En
que te caiga un dinero, en que haya un líder económico, social, que algún contacto. ¿A quién esperas? ¿En quién esperas? Los que tienen el Espíritu Santo esperan en Cristo. Y esto no lo digo porque no es que no me importe que haya justicia en mi país. Yo quisiera que haya justicia en mi país y creo que puede ser posible. Pero a pesar de que lo espero y que me gustaría que se dé, mi esperanza final no está ahí, sino en Cristo. Y si se da o no se da, puedo seguir con confianza en Dios. Esperar la salvación de Dios para su pueblo, para su iglesia, debe ser nuestro mayor deseo. Y aún más porque en este mundo caído necesitamos tanta esperanza. Y la única esperanza está en Cristo y en su mensaje de salvación. La siguiente característica de alguien que espera al Mesías la vemos en el siguiente versículo, donde dice, el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Así que la siguiente característica es, los que esperan al Mesías escuchan la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios. La promesa no era cualquiera. El Mesías anunciado hace más de 4.000 años, o hace casi 4.000 años, le habían dicho a Simeón, lo vas a ver. Y eso obviamente es algo importante y grande, no todo el mundo tuvo una revelación como esa. Pero hoy, nosotros no necesitamos escuchar una revelación súper mística y súper ultra misteriosa para decir, escuchar la voz de Dios, porque escuchar la voz de Dios se resume ahora en muchos lugares como escuchar algo sumamente poderoso. Y se malinterpreta el pasaje de Jeremías de que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, con cosas como vas a ir y vas a derrotar poderes, y etc. Y eso significa realmente que no valoran la voz de Dios, porque la Biblia es la voz de Dios. Así que Simeón tiene menos que lo que tú y yo tenemos hoy. Simeón tenía menos. Simeón tenía todas las promesas de Dios. Simeón tenía una promesa, bueno, dos, que esperaba la consolación y la que le dieron específicamente a él, no te vas a morir sin que lo veas. Pero nosotros tenemos todas las promesas aquí. Los que esperan al Mesías escuchan la voz de Dios, buscan conocer qué es lo que Dios le está diciendo. Y eso se vuelve a conectar con el primer punto de leer la palabra. Necesitamos conocer la palabra para saber qué es lo que Dios nos está hablando. Los hijos de Dios prestan atención a la palabra de Dios, la valoran. Usted debe ser consciente de que hoy los creyentes tenemos un gran privilegio que no gozaban los que estaban en ese tiempo. Así que escuche la voz de Dios, preste atención a su voz. El sexto punto en el versículo que sigue, versículo 27, él fue guiado por el Espíritu al templo. Así que los que esperan al Mesías son guiados por el Espíritu Santo. Simeón no fue al templo de casualidad ese día. El Espíritu Santo lo guió. Eso que Simeón hizo fue consecuencia de escuchar la voz de Dios. Una vez que escuchamos la voz de Dios, los que esperan al Mesías, ¿qué hacen? Obedecen. Le dijeron, Simeón, ve al templo. Dice, ¿qué voy a hacer? He ido un montón de veces. Él no puso excusa. Él fue de nuevo. Él obedeció. Escuchamos la voz de Dios, pero muchos la leen y no la obedecen. Los que esperan la leen y la obedecen. Solo siguiendo la voz de Dios podremos ver y entender las bendiciones de Dios. Solo siguiendo la voz de Dios vamos a poder ver las bendiciones que Dios nos da. Si Simeón no hubiese obedecido, se lo pierde. Lo perdió y dejó de ver lo que podía ver. La obediencia de Simeón fue recompensada con la recompensa de ver al Mesías. La obediencia fue recompensada. Si obedeces, serás recompensado con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es simplemente el gozo de poder hacer su voluntad. Nos vamos a perder muchas cosas si no obedecemos a Dios. Y no solo nos perderemos cosas, sufriremos consecuencias de no obedecerlo. Juan 14:23 dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, en la espera del Mesías no es una espera inactiva. No es como que espero y no hago nada.
sino que me quedo en mi casa y me quedo tranquilo. No, los que esperan al Mesías se mueven, actúan. Y van a en algún momento liderar un tipo de situación, ir a una iglesia, alguno tiene alguna misión y será misionero, o empezará una empresa o un partido político. Yo no sé qué Dios lo mueva a hacer a cada uno de ustedes. Pero eso que van a hacer, los que esperan al Mesías, no lo van a hacer por impulso como los saduceos o los macabeos, lo van a hacer porque el Espíritu Santo les dijo que lo hicieran. Así que la espera de nuestro Mesías no es inactiva. Hace un siglo atrás, el siglo pasado, hubo un movimiento fundamentalista que buscó decir que la espera del Mesías era sinónimo de aislamiento. Y comenzó la gente en los años 80 a vender televisiones, bótalo a la basura, saca a los hijos de la escuela, dejo de trabajar, si ya Cristo viene. Si ya Cristo viene, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? Eso no es la espera del Mesías que dice aquí. La espera del Mesías es activa. Yo sigo viviendo mi vida. A Lutero le preguntaron un día, ¿qué harías si Cristo Jesús te dijeran que viene mañana? Y él dijo, planto un árbol hoy. O sea, ¿qué quería decir Lutero? Yo sigo viviendo mi vida. Sigo viviendo mi vida. No tengo por qué cambiar si lo sigo esperando. ¿Acaso mi espera va a ser diferente porque me digan que viene mañana? La actitud de Simeón no era diferente ayer, al día siguiente. Era la misma. No esperamos a Jesús diferente porque, si me dicen que viene en un año, entonces me arreglo un mes antes y vivo una vida a lo loco. Esa es una actitud de alguien que no espera al Mesías. El que espera al Mesías le va a dar igual si viene hoy o viene mañana o el otro año. Porque va a ser lo mismo. Seguimos actuando, nos movemos, trabajamos, estudiamos, hacemos lo que el Señor nos mande a hacer y lo hacemos bien. Y seremos obedientes a Él en todo lo que nos manda. La siguiente característica es que los que esperan al Mesías alaban a Dios al ver cómo cumple su palabra. Alaban a Dios por su salvación. Versículo 28 al 32. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lo que Simeón estaba diciendo acerca de ese bebé no era algo que cualquier persona iba a decir. Él estaba alabando a Dios por cumplir su promesa y está satisfecho con Dios. Porque él entiende que no está viendo un bebé cualquiera. Él está viendo el que es la salvación que ese bebé representa y que es. Y él entiende quién es realmente y la salvación, que no es nada más de Israel étnico, sino la salvación del mundo. Porque él menciona a los gentiles, incluyendo. Él no estaba confundido. Hoy se le enseña mucho a los niños, y no digo que aquí, en el contexto general, el que no se le dice de Santa Claus le dice, ¿qué te trajo el niño Jesús? Y todo es el enfoque en el regalo, ¿no? Pero lo que le trajo el niño a Simeón fue alegría de salvación. Y eso es lo mismo que nos trae a nosotros, que ya no es niño, ahora es un hombre reinando en el universo. Cristo, Dios. Y Simeón se alegró al ver a ese niño. Yo no creo que esas palabras fueron con seriedad, como que ahora paz, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. O sea, Simeón tiene que estar alegre, feliz. Han visto mis ojos la salvación. Simeón no estaba escuchando, ese bebé ni hablaba. Y él decía, no necesito escucharlo predicar para saber lo que ese niño es. Los que esperan al Mesías se alegran al encontrarse con él. ¿Te alegras al encontrarte con Jesús? Tu encuentro con Jesús te trajo alegría. Fue como que, tengo salvación. Debiese ser así. Si entendiste quién es Jesús, el encontrarte con Él es suficiente decir, tengo paz. Señor, si quieres, llévame ya, porque ya te tengo. Y si te tengo a ti y no tengo más nada, lo tengo todo. Es suficiente. Simeón dijo, mi vida está completa, ahora que vi a Cristo. Y si usted ha visto a Cristo en el sentido que lo ha encontrado, no físicamente, su vida debe estar completa también. Y si tuviéramos el privilegio de verlo volver en las nubes, nuestra alegría sería 2 veces más completa. Ahí podríamos saltar de alegría al verlo como Simeón y decir, llegaste finalmente. Nuestra alegría debe ser, nuestra reacción al ver a Jesús debe ser alegría, gozo. De entender, solo eso pasa si entendemos quién es Jesús
y nuestra condición. Porque el resto de personas que estaban en el templo seguramente vieron a Simeón y que ese loco, ¿quién es? José y María eran pobres. Se sabe porque la ofrenda que dieron en los versículos anteriores era la que daban los pobres. Así que no era un bebé famoso. Así que era como que, ¿por qué te alegras con ese bebé? Pero hermano, usted se va a ver igual de loco cuando se alegre con Jesús. Y la gente va a decir, ¿tú por qué estás feliz? ¿Cuál es tu locura? ¿Cuál es tu alegría? Deberían verse así. Y cuando le preguntan, es que tú no sabes quién es ese bebé. Es que tú no sabes quién es Jesús. Bueno, yo te cuento quién es Jesús. Y Dios quiera que ojalá también puedan creer. Pero nuestra alegría debe ser notoria. El cristiano debe vivir con gozo. Si ha encontrado a Cristo, Simeón no creo que se haya ido triste. Él se ha ido contento a su casa. ¡Ey! Ya, el que estábamos esperando llegó. Pero muchos seguramente le dijeron, tú eres loco. ¿Quién es él? De Belén. Algo bueno puede salir de allá, que fue lo que le dijo uno de los discípulos a Jesús. Posiblemente van a recibir ustedes mismos esa respuesta cuando le digan, Jesús, o sea, mentira, es un mito, lo que sea. Pero si usted está feliz, usted lo va a contar. Y van a haber unos que otros que sí van a responder. Y usted se va a alegrar con ellos también. Y cada vez que vea a alguien más que lo hace, se alegrará con ellos también. Como nos alegramos nosotros cada vez que alguien más llega a la familia de Dios. Porque significa encontraron la salvación. Gracias a Dios. Si conoces a Jesús, vas a querer celebrar y recordar que su llegada a este mundo fue para cumplir esa promesa de salvación. Y te alegrarás por las razones correctas. Si no conoces a Jesús, no tienes razón para celebrar. No hay nada que celebrar. Sigues en espera de consolación. El siguiente punto es el punto 8. Hablamos a otros con y de la palabra de Dios. Que son los siguientes versículos cuando Simeón le habla a los padres. Versículo 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Ese obviamente asombro era porque ¿quién era Simeón? No era ni familiar y está diciendo todas estas cosas de mi bebé porque alguien más sabe lo que tú y yo sabemos. María le tenía que decir a José a María. Ellos lo recibieron por los ángeles y dirán, ¿cómo lo sabrá Simeón? Bueno, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Simeón cuando habló con los padres? Los bendijo. Y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El conocer a alguien que comparte nuestra fe trae alegría, como la que tuvo María y José al asombro al ver a Simeón. Pero ahora Simeón habla con los padres y luego se dirige a María específicamente. Ahora, él no estaba ignorando a José. Ya por lo que hemos visto, Simeón se maneja obedeciendo al Espíritu Santo. Por ende, lo que Simeón está haciendo aquí de hablar con María es porque era con María que tenía que hablar. Y le dice, María, básicamente le dice esta parte final a ella de que vas a sufrir. Pero lo que le dice antes es, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer contradicción. Lo que Simeón está haciendo es aplicar Isaías 52 al 53. Si leen del 52:13 al 53:12, ese pasaje es lo que Simeón está aplicando aquí a Jesús directamente. Simeón sabía que eso era lo que Jesús estaba haciendo. Simeón estaba hablando de la palabra de Dios con otros, con los padres de Jesús. Si tú esperas al Mesías, tú vas a hablar de la palabra de Dios con otros. Y puede que no le entiendan y puede que la palabra sea dura, porque eso que Simeón le dijo a María es básicamente, María, tú vas a sufrir bastante. Vas a sufrir bastante porque a ti te va a tocar ver a Jesús sufrir. Lo vas a ver ser menospreciado, lo vas a ver que hablen mal de él, lo vas a ver morir. Pero esto es lo que dice la Biblia de él. Simeón no dejó de decir la verdad porque fuera dura. Simeón no dejó de decir la verdad porque fuera incómoda. Él ni conocía a María y José, pero él le dijo lo que tenía que decirle. Si usted espera al Mesías, tú vas a hablar la verdad de Dios. Tú vas a hablar de su palabra con otros. Lo bueno y lo no tan agradable, porque todo es buena, solo que alguna no es tan agradable, lo vas a decir a otros.
Simeón tenía mejor teología que muchos hoy en día, porque él sabía que Jesús no venía a salvar a cada persona de este mundo. Él estaba claro que Simeón no era un universalista que decía que todo significa cada uno. Simeón sabía que unos no iban a ser salvos y se iban a tropezar con Jesús, porque lo entendió ahí. Otros sí. Y va a salvar a todos y va a revelar las intenciones de los corazones. Porque es lo que sucede cuando predicamos la palabra. Nos revela, nos desnuda. Solo que algunos cuando se ven revelados por la palabra, dicen, lo rechazo, no me gusta que me muestres eso, no me digas que yo estoy mal. Y me alejo y me tropiezo con Cristo. Pero otros, al escuchar la palabra y ser también revelados de nuestro pecado, dicen, la reacción es humillación y decir, ¿cómo me cubro? Y ahí es donde entra el Evangelio y te dice, yo te cubro. Y está Jesús dispuesto a cubrirnos. Así que Simeón está claro, va a ser para levantar a unos, para tropiezo de otros, pero este niño es la salvación. Y sí, va a haber sufrimiento y nosotros tenemos que entender eso. Cristo va a ser razón de tropiezo para muchos. Muchos lo van a rechazar. No se sorprendan. Muchos lo van a aceptar, muchos lo van a reconocer como lo que es y serán salvos. Necesitamos tener eso muy claro. Recapitulando, los que esperan al Mesías son justos, piadosos, esperan la consolación de Israel, escuchan la voz de Dios, obedecen la voz de Dios, se alegran por la salvación de nuestro Dios y hablan la verdad de Dios con otros. Para celebrar este acontecimiento de hace 2000 años, a ellos les tocó esperar 4000 años. Hoy celebramos eso que pasó hace 2000 años de ese nacimiento. Esperamos la promesa que el mismo Salvador nos dio al irse. Él dijo que volvería por nosotros. Así que hoy tenemos otra promesa para la cual esperar. Juan 14, del 1 al 3. Jesús lo dijo. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. Y los tomaré a donde yo voy, para que a donde yo esté, allí estén ustedes también. Mateo 26, 64, Jesús les contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Y en Hechos 1:11, cuando Jesús asciende, los ángeles le dicen a los discípulos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ya han pasado más de 2000 años desde que se dijeron esas palabras. Y la pregunta es, ¿seguimos esperando? ¿Seguimos esperando la redención del pueblo de Dios como Simeón, siendo justos, piadosos, esperando la consolación, meditando en su palabra, regocijándome en su salvación? ¿O ya nos cansamos de esperar? Yo he escuchado prédicas inclusive, donde pastores han dicho, ya, ¿por qué? No prediques la venida de Cristo, sí. Vive tu vida y ya. Pero necesitamos recordarla que es bíblico y que tenemos que animarnos. Porque para eso también está la iglesia, para animarnos, porque podemos desistir, podemos comenzar en algún momento a flaquear. Y es donde estamos los hermanos para apoyarnos. En Hebreos, cuando dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, el versículo que sigue es, para no dejar de animarnos a las buenas obras y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de Cristo. Entonces no dejes de congregarte porque aquí es donde te animamos unos a otros para no perder la esperanza. Porque aún los que tienen el Espíritu Santo pueden ser confundidos. Juan el Bautista, que tuvo el Espíritu Santo desde el vientre, en algún momento dudó. Y Jesús, ¿tú eres el Mesías? Mandó a los discípulos a preguntarle. Y Jesús le respondió y le reconfortó y le dio paz. Pero si Juan el Bautista se queda solo, se pierde. Si usted no se congrega, si usted no se relaciona con la iglesia, usted va a dejar de esperar. Y va a dejar de vivir como el que espera porque ya no está esperando. Y si está esperando, necesitamos recordar que ese Jesús viene a salvarnos de nuestro pecado, a salvarnos de este mundo caído.
Pocos en Israel esperaban a Jesús. Pocos esperaban a Jesús, pero todos esperaban un Mesías. Todos. Y hoy el mundo, todo el mundo espera un Mesías. Todos. Un Mesías significa ungido, elegido. Eso es lo que significa. Cristo es la versión griega del hebreo Mesías, que significa elegido. Por eso que dice el versículo 25, esperaban al Cristo del Señor, al ungido del Señor. Porque se podía utilizar esa palabra en cualquier otro contexto. El Mesías de algo más. Entonces, hoy el mundo sigue esperando un Mesías. Pero ese Mesías lo ven en muchas cosas que no es Cristo. Porque cuando tú no entiendes cuál es tu condición de pecado, tu Mesías va hacia abajo. Porque tu expectativa de tu pecado, de la situación mala que hay, es baja. ¿Qué pasó con todos esos que esperaban a ese Mesías que era diferente? Vieron a Cristo, lo escucharon hablar y se fue. Porque no cumplía con sus características, con lo que Él les esperaba. Y lo rechazaron. Y hoy muchos pasan porque Él no resuelve mi problema. Porque creen que su problema es otro o mayor cuando termina siendo mucho más bajo de lo que era. Cuando Jesús está para ser condenado, hay un pasaje muy famoso que ponen a Jesús y a Barrabás. Y dicen, ¿quién de los dos quieren? Barrabás en Marcos 15:7 dice, varones galileos. No, ¿por qué estoy leyendo ese? El pasaje es correcto, pero ese no es el versículo. No es lo que dice. Marcos 15:7 dice, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Muchas veces se dice Barrabás era un maleante, era un ladrón, era un homicida. Barrabás no era un maleante cualquiera. Dice que habían sido encarcelados porque cometieron homicidio en la insurrección. ¿Qué insurrección? Barrabás se cree que era celote. Y si no era celote, era de uno de esos grupos nuevos que estaban buscando pelear contra Roma. Buscando esa liberación. Y como mató en ese proceso, lo metieron preso. Él era un maleante, no era un asesino en serie cualquiera. Él era un líder militar, de guerrilla, de ese tipo. Cuando Jesús, una semana antes, entra a Jerusalén, ¿qué hizo el pueblo? Tú eres el man, Jesús. Tiro las palmas de hojas, palma y todas las hojas de palma y todo lo que está ahí, porque tú eres el Mesías. Es el que va a ser enfrente y tenemos el pueblo que nos apoya. Pero cuando vieron a Jesús, entre comillas, derrotado y ya callado, porque no dijo ni una palabra enfrente a Pilato y todo esto, este hombre no sirve. Este no es lo que yo esperaba. Yo esperaba poder, fuego, que saliera algo aquí, me manda aquí callado. Y me dan a elegir entre Barrabás. Este por lo menos peleó. Este por lo menos mató para liberarnos. Este aquí se va a dejar morir. No, déjame a Barrabás, por favor, con los ojos cerrados. Así fue la elección de Israel por Barrabás. No fue simplemente dame el maleante y ya. Prefiero ese líder que hace algo a Jesús que no hace nada. Ahora, ¿Jesús no hace nada? Claro que no, sabemos que sí. Pero si tú no entiendes quién es Jesús, tú vas a elegir a Barrabás todos los días. Y muchos cristianos están eligiendo a Barrabás porque no tienen la esperanza de salvación en Cristo. Y si tú no esperas la salvación, lo que Cristo ofrece no tiene sentido para ti. Y tú prefieres seguir a un líder militar, político, humano de cualquier tipo porque parece para ti que cumple con tus expectativas. Pero lo malo de eso es que cuando venga la verdadera salvación, te la vas a perder. Porque preferiste a Barrabás. Y Barrabás tampoco los liberó de Roma. Pero sintieron como que no fue capaz de nada. Pero Jesús fue capaz de todo y lo cumplió a la perfección. Dijo, consumado está, ya lo cumplí, la salvación está lista. Hay seguridad en Él. Y aunque no lo veamos físicamente, no tenemos por qué dudar de que Él es el Mesías que necesitamos. Es el Mesías que los cristianos esperan, que el mundo debe esperar. Saldrán muchos Cristos, Jesús lo dijo, muchos Mesías, que no todos necesariamente iban a ser religiosos. Algunos iban a ser como Barrabás, el presidente tal, el líder tal. No, ustedes no pongan su esperanza en ninguno de ellos. Esperen a Cristo. Esperemos únicamente a Cristo.
que aunque parece a los ojos de los demás como derrotado o que no hace nada, usted y yo sabemos que no es para nada así, que venció, que no perdió y no perderá nunca, porque no hay nadie que ni siquiera se le iguale en poder a poder hacerle una pelea decente. Él con hablar gana cualquier batalla. Pero eso es porque lo conocemos. Y lo más importante de todo esto, hermanos, es que Simeón era un superhombre. Simeón hizo todo eso porque tenía el Espíritu Santo. Así que no crea que usted va a poder hacer eso solo. Necesita al Espíritu Santo. Necesita de Dios. Y es nuestra oración que sea el Espíritu Santo quien nos mueva a ustedes a esperar a Cristo de la manera correcta. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros hacer justicia, piedad, esperar su consolación, alegrarnos con la meditación de su palabra, contarle a otros de lo que hemos visto en la palabra, que eso sea alegría. Hermano, mire que estaba leyendo tal pasaje y no lo entendía y hasta ahora lo entiendo. Eso debe ser alegría para nosotros. Contarlo a los demás, si encontraste a Cristo, tú quieres decirlo alegría. En ese pasaje sigue Ana, otra profetisa que había muerto su esposo y estaba sola ya de muchos años, y cuando lo encuentra se alegra y dice que le decía a todos, dice versículo 36, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La esperaban bien o mal, ella se la contaba. Eso es lo que nos va a caracterizar a nosotros. Esperemos al Mesías verdadero, esperemos a Cristo, que ya vino una vez y volverá otra vez. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder conocer un poco más de ti. Nos permites poder encontrar consuelo en tus palabras. Nos permites poder entender lo que necesitamos ser, solo por la gracia de tu Espíritu Santo. Yo te ruego que por favor, Padre, pongas en nosotros el querer por el hacer y el hacer, de ser justos, piadosos, de esperar correctamente la redención. Ayúdanos a poder compartir tu verdad con otros, con alegría. Padre, permite que otras personas que hoy están aquí, que aún no tienen esa alegría, que la puedan tener, que puedan encontrarse contigo hoy. Muéstrales, Padre, su condición y muéstrales que solamente hay salvación en Cristo. Y que al encontrarla puedan alegrarse y nosotros alegrarnos junto con ellos. Gracias, Señor, porque no estamos solos en la espera. Simón parecía solo, pero hoy hay un grupo de creyentes que sigue esperando tu venida. Permite, Padre, que no deje de ser así nunca y que podamos seguir firmes hasta la muerte, esperándote hasta que vengas, sabiendo que tu esperanza no es una esperanza incierta, sino con completa seguridad. Amén.